Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Call of Cthulhu. Antes de comenzar, recuerden que si no están suscritos pueden hacerlo para no perderse ningún video, además de estar apoyándome a hacer que el canal crezca un poquito más y yo estaría muy agradecida por eso. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Ok, aquí lo habíamos dejado en el último video. Así que vamos a acompañar al policía a que nos muestre el camino, ¿no? Para llegar a la mansión de los Hawkins. Probablemente pronuncie los nombres como el culo, pero bueno. Ya saben que mi inglés no es la gran cosa, ¿no? Bueno, gente, estoy un poco hypeada por saber qué descubriremos hoy. La verdad que algunos dirán, pero pelotuda, ya jugaste el juego, ya sabés lo que pasa. No, la verdad que no me acuerdo un carajo, honestamente, ¿no? Así que bueno. La verdad que estoy bastante intrigada. Bueno, la verdad que es un pajero para caminar, honestamente, ¿no? Podría ir un poco más rápido. Hay un cementerio. Pero acá no era donde quería ir. Investigación. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Para mí tiene como un admirador, que es el mismo que estaba durmiendo en el almacén. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Alguien ha profanado una de las tumbas. Extraño sitio para el sueño eterno. Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. ¿Qué hay acá? Poor kid. Pobre chico. Este es el Simon. I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad Baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Con esta niebla además no sé un carajo. Llego a la mansión. ¿Será que tengo que ir sola o él me seguirá? Me imagino que puedo ir sola. Ah, mira, hay un faro ahí. Nice. Pero ¿y si me encuentro con el viejo? El que está cuidando acá. I'll have to find another entrance. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! Lo que dije. You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. And let's talk calmly. Está medio loquito. Mira, Bart, ese es un loquito. How we have it out on dark water. Coger su hacha. Trabajo para Steven. Está entorpeciendo el trabajo policial. Con la fuerza, a ver qué pasa. Le hicieron poronga. What do you think you're doing? So talk, and no baloney. Tengo poca fuerza todavía. Describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started.
The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. ¿Quiere librarse de mí? No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin. Yeah, that's it, vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Me dejó el Go on, pasar then. súper fácil, ni le expliqué To nada. get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. A ver, y el pelotudo del policía que me debía What cuidar now? llega ahora. Pierce, shall we enter? Now that you've finished your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Let's go. Let's take a look inside. I'm with you. Follow me. I know the place. Who left this light on? The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Ah, pero dejaron todo así. Ok, vamos a reconstruir la escena. What kind of meat is this? This place is for the head of the family, Charles Hawkins. ¿Qué me está faltando? ¿Hay algo que no estoy viendo? Aquí. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Me encanta cómo supone todo solo viendo eso, tipo... 500 IQ, gente. No tengo esa habilidad. Sarah Hawkins didn't eat. Was it because of the meat or something else? O comió y ese es su Something segundo happened at plato. this table. An argument? Podría ser. Hey, Pierce. Daydreaming again? Estoy trabajando. Okay, officer. Ah, dijo lo This mismo. dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. ¿Dónde vamos acá? ¿Y acá qué hay? No. Silas managed to bring the fire under control. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Charles Hawkins posa a guisa de explorador delante de unas ruinas de aspecto exótico. Es de dominio público que derrochó su fortuna en onerosos viajes. En onerosos viajes. ¿Qué estaría buscando? But it was already too late for the Hawkins. Let's see if I can find something the cops missed. Ah, por encontrar cosas me dan puntos para gastar. Nice. ¿Qué es esto? Was Charles Hawkins a heavy drinker? The child's corpse left a trace. Where are the others? They had a fight. Why? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Algo más me queda, gente. No estoy viéndolo. La chimenea acá. Did it stop at the time of the fire? Son las 10.
Ah, mira. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Muy sospechoso todo. ¿Habrá algo acá abajo, no? Acá hay algo. Did someone escape the fire? ¿Será que está viva? No, no está. No creo que esté viva la mina. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. ¿Cómo sabe? Podría haber sido un accidente. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? La policía hizo una investigación pésima. Las pistas no encajan. El incendio no fue un accidente. Much of this evidence simply contradicts the investigation's findings. Really? Tell me about it. El incendio no fue un accidente. El incendio lo provocó la lámpara. La hora del incendio no concuerda. Alguien escapó del incendio. Alguien movió los cadáveres. Alguien se pasó con la bebida. Bueno, vamos de a poco, ¿no? I found a bottle of whiskey. Empty. Well, that must have been a loss for you. No glass. I suspect one of them drank heavily to calm down. Charles, most probably. That's pretty thin. Who says that bottle hadn't been there for a while? I can tell where young Simon was, but not his parents. Where were their bodies found? I can't help you on that one. Charles and Sarah's bodies had already been carried away when I got here. Without your authorization? By whom? Marshall, Andrews, Chief West. We never deal with cases like that, you know. So... well... O sea, haciendo todas las investigaciones mal. Se parece a Argentina esto. It would seem at least one person fled the crime scene. What'd you say? That mark on the door. Someone's hand slid down there. The left side has no mark. The door was open and that someone left. For God's sake. I mean, if it's Charles or Sarah, they wouldn't have left their son. They would rather die in the flames as a family instead of calling for help? I don't buy it. Oh, yeah? I was under the impression the fire started around midnight. Yes, Silas banged on our door around 1 a.m. Poor devil ran so hard he was almost belching his lungs out. This clock burned before 10 p.m. That's impossible. What you imply? Silas never would have hurt the Hawkins family. Besides, Dr. Fuller confirmed the hour of death in his report. Your clock must have already have stopped. O sea que el incendio fue a la medianoche, hijo, y el reloj se paró antes. O sea que el incendio fue más temprano de lo que en realidad dijo, algo así. ¿No resulta sospechoso? Honestly, you don't find that suspicious? That's troubling, I have to admit. But I trust Silas. And Dr. Fuller is an authoritative figure. The mainland folks are damned envious that he's here with us. A brilliant surgeon, and a friend of the family. I'm sure he took the matter to heart. So, excuse me if I value his opinion over yours. So be it. Let's move on. I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? El matrimonio no tuvo una pelea, fue un incendio premeditado. Fue un crimen pasional.
I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. No, pero este tipo es un genio como investiga, Dios mío. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Espérese que a lo mejor hay otra cosa por acá. Mira, una rata, una limaña. De las que habló el tipo. Historia de la medicina en el siglo XVIII, ¿no? Sí. Eso me da algo, creo. Me progresa la medicina. Bueno. These bandages are covered in dried blood. But whose? Whose? Pero mira qué lindo lugar. ¿Te imaginas vivir en una casa así? Bueno, una mansión así, ¿no? An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Dated It's quite a 1818. building. Muy buen don't you libro, think? lo recomiendo. A ver. Do you know that the Hawkins were among the wealthiest families on the island? Que imagino que acá hay muchas cositas para ver. Moby Dick. Moby Dick. Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Moby Dick mucho no me atrae. Pero Frankenstein no, es muy, muy buen libro. A ver. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Qué lindo lugar, me encanta esta biblioteca. Siento que me deben estar faltando un montón de cosas acá. El piano. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Tendré que subir, ¿no? Esto es grandísimo. A book on hunting whales. The island's staple diet last century. Uf. There's something disturbing about this painting. There's something disturbing about this painting. El tipo te investiga todo y aún así es crítico de arte. Es increíble. 20,000 leagues Un genio. under the sea. Another story about the mysteries of the deep. A book on hunting surely. whales. The island's staple diet. Dark water history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. Greek mythology. Hecate, goddess of the dead, daughter of Tartarus, and mother of Scylla. Aprender las luces, así da menos miedo. Si voy con esto encendido, veo cosas que en la oscuridad no veo, What ¿verdad? could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Queja por carta. Muy señor mío, como sabe, siempre he albergado por su familia y por usted el máximo de los respetos. Por desgracia, no puedo seguir cerrando los ojos ante el comportamiento de su señora esposa. La semana pasada volvió a aterrorizar a mi clientela. Sé que no alberga malas intenciones, pero creo que debería confiarla a los cuidados del Dr. Fuller. Solo él parece capaz de conseguir que atienda a razones. Si se repite el caso, le aseguro que por mucho que me duela hacerlo, me veré la obligación de llamar a la policía. Con todo respeto, Anton Weller. Bueno, bueno, espere, que acá tengo otro piso. ¿Qué?
¿Vieron eso? Vi como un... Me pareció que era una calavera, un cráneo. Cuando se fue la luz. Cuando pasó el trueno. Locked. Locked. Al llegar a la puerta del despacho de Sarah Hawkins estaba escondida. Está como escrito raro, ¿no? What will her room reveal about her? Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated resorting to such a treatment. Deprimen el sistema nervioso, pero una vez que empiezas a tomarlo ya no puedes vivir sin ellos. Sé de lo que hablo. Decime que la abre, please. Perfect. Esperen, que quiero ver si hay algo más. ¿Por qué no abre el cofre? Sería lo primero que yo miraría, honestamente, ¿no? Bueno, no estoy viendo nada. ¡A la verga! ¡A la pelota! Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? ¿La vida eterna? Ojito. Bradley? Is that you? ¿Qué pasó acá? Esperen que todavía no terminé. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Despite what happened, they seem to have loved each other. Charles Hawkins le escribió unas amables palabras a su esposa. Otra habitación del niño. The boys' room. Vamos a reconstruir. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Estaban loquitos. What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. ¿Habrá visto algún cuadro de la madre o algo así? Ah, mira, el tipo que pasó corriendo acá me abrió la puerta. ¿Pero y estas marcas? Is anyone there?
Qué lindo cuadro. What? You! Stop! ¿Pero dónde fue? Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far. Era un ninja el tipo. This door is blocked from the outside. Tiene que haber un pasadizo secreto acá, en algún lado. I'll cover you. Ah, mira, se va gastando. Si la pongo así, no sé de qué me sirve. This door was closed earlier. Acá vinimos, me parece. Where did he go? Must have got out some way. No, he was here. I'm sure. Let's search this room. Gente, es obvio que hay un pasadizo, probablemente por acá atrás. This globe seems to have been part of some mechanism. No, ¿por qué me suena que en este puzzle estuve trabada como 10 años? Uf, ya me la veo venir, gente. Doesn't work. I must have missed something. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. En esta fotografía se puede ver a Charles Hawkins y el capitán Fitzroy en compañía de una tercera persona. Parecen amigos. Returbio el tipo ese de lente. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. It looks like a freehand map of dark water. Certain areas have been highlighted. I wonder why. El mapa de Darkwater dibujado a mano por Charles Hawkins. Tiene algunos puntos rodeados por un círculo. The Scylla. It's the boat that was stranded at the entrance to the harbor. Ah, mira, ahí cargo la lámpara. Nice. Seems like this came from a log. Cuaderno de bitácora de marinero. Lunes 24 de mayo de 1847. No sé qué. Navegamos con rumbo norte toda la mañana. El capitán Hamilton rebosa confianza. Dice que esta estación lograremos vencer al Orpeus. Ojalá nos sonría la providencia divina. Me gustaba más cuando las ballenas desaparecían sin dejar rastro. Su rastro nos impide ignorar la triste suerte que han corrido. ¿Qué está devorando a estas pobres bestias? Le he dicho a Hamilton que es un mal augurio. Le trae sin cuidado. Hemos echado el ancla cerca de una localidad. Sus habitantes dicen que las aguas han enrojecido con la sangre de las sagradas bestias y que seguir su rastro es una afrenta a los dioses. Gente, debe ser que hay un monstruo abajo del agua o algo así, ¿no? El Cthulhu ese, me parece. Imagino que es algo de eso. Les he contestado que yo solo temo a dioses todopoderosos. No. Hemos avistado una ballena enorme. El lontananza es la más grande que haya visto. La hemos cazado. Es una criatura más grotesca que he visto. Y pasará la historia como la mayor captura que jamás se haya cobrado un ballenero. Hemos perdido varios hombres, pero a cambio hemos conquistado la gloria. Este día se recordará durante años. Hemos vencido al Orpheus, que volvió con las bodegas vacías. Qué raro todo esto. They look like Celtic runes. Charles must have brought them back from one of his foreign trips. It looks like an old seaway map.
Alguien ha ido unas coordenadas a esta vieja carta de navegación. Permite recrear una travesía. Imagino que eso es lo que tengo que poner en el Looks like mapa, the ¿no? navigational paths described in the log. Bueno, espera, que me faltó acá algo. This panel is movable. Cogwheels. They must be linked to an opening mechanism. Probably a secret passage. I must find a way to activate the opening mechanism. Posar los engranajes. Si tengo suficientes puntos de fuerza, creo que podría abrirlo sin resolver el puzzle, ¿no? Es algo así. Vamos a probar. Por probar no se pierde nada. Damnation. I can't budge these gears. I need a tool. Alguna herramienta, ojito. Tiene que haber algo por acá, ¿no? Prefiero intentar hacer eso que resolverlo porque con coordenadas se ve bastante complicadito. Mira, Why are these letters here and not with Sarah Hawkins' belongings? estas cartas están abiertas, pero salta a la vista que no han salido del despacho de Charles Hawkins. Están atadas con una tanza y un nudo. ¿Por qué interceptaría Hawkins la correspondencia de su esposa? Tal vez era muy celoso o algo. Have you seen the old maritime maps on Charles Hawkins' desk? Strange. No ship has left Darkwater shore for years. Maybe he kept them for sentimental reasons. Ven, acá hay algo. As if the bookcase has been moved several times. Quiero ver si encuentro algo para... una herramienta para abrirlos, para forzar los engranajes. ¿Cuál de qué sirve esto? Que yo haga así. Oh, mira, hay una rata muerta acá. ¿What? Qué asquito. Sarah Hawkins painted herself with her son, Simon, ready to go somewhere, but without Charles. Gente, no estoy encontrando ninguna herramienta. Estoy más perdida que la mierda. This place was falling apart long before the fire. Gente, una herramienta. ¿Dónde hay herramienta? ¿Con qué puedo abrir los engranajes? Un martillo, no sé. Una palanca, pero palanca había visto en el suelo y no las agarró. Mira, acá hay algo. Una palanca encontrada en la mansión de los Hawkins. Probablemente pertenezca al guardés, Silas. A crowbar. Could prove useful. Uf, encontré, gente. Mira que yo había dicho una palanca. Y vos sabés que la vez pasada que jugué, me acuerdo que que yo había resuelto el puzzle. No había buscado la herramienta. Pero me acuerdo que había sido muy difícil. Por eso es que ahora preferí ir por otro camino. Eso está buenísimo del juego. Que tengas como varias formas de resolver las cosas, ¿no? Y dependa también mucho de los puntos que hayas gastado. De hecho, hablando de puntos... ¿Dónde lo tengo? Acá. Vamos a meter en fuerza, que la estoy usando bastante. En elocuencia. Psicología me gusta. Ocultismo. Medicina. Pasa que ocultismo tengo muy poco. Investigación. Subir un poco todo esto, ¿no? Ah, estas se suben buscando objetos, creo. Lo que entiendo, ¿no? Ahí está. Me pongo un poquito de todo, ¿no? Por las dudas de que me encuentre en alguna situación después rara. Cordura, ¿y qué es esto?
Cordura estable. Confía en tus habilidades y en tu mente cartesiana, así que dirigirás la investigación siguiendo los hechos, tus convicciones y tu percepción de la realidad. Tus conclusiones son lógicas y fiables. Voy desbloqueando cosas acá, no entiendo bien para qué sirve, pero bueno. Vamos a intentar forzar esto. No hacer nada, usar la palanca. Buenísimo. Well done, Pierce. Puzzle, ¿para qué? Si tenemos la fuerza bruta, me gusta. A ver lo que encontramos. Para mí el tipo ese que escapó era parte de un culto o algo, porque tenía una máscara, no sé si vieron. O me pareció que tenía una máscara. Secret passage under the manor. It's like a detective novel. That guy must have already gotten far. Yeah. And he had a direct means of entry to the crime scene. We must find him. What is... 3 seats. Uf, ¿qué hay acá? Look. Someone's been here recently. Did Charles Hawkins use this place? Who were the others? El tipo estaba en algo bien turbio. Por lo que tiene pinta. Whatever Charles Hawkins hid here, he didn't want it in his house. What is this mask supposed to represent? Claro, como tengo bajo ocultismo, probablemente no sepa qué es. Tal vez si lo tuviera más subido. Podría saberlo. Pero me está faltando algo, ¿no? Hay algo. This piece of cloth is unmistakably from a dress. Sarah Hawkins. Was she hiding from someone? ¿Ella sabía que el marido tenía este lugar secreto o no? Buena pregunta. ¿Qué es esta porquería acá? Mirá, es el cuchulo. Tiene tentáculos. Qué turbio. Hay algo. Whoever was sitting here could have seen Sarah Hawkins. Could this be related to her death? Pero a ver. Vio el vestido. ¿Cómo sabe que lo del vestido es del mismo momento en el que estos estaban sentados acá? Podría haber pasado en otro momento, o sea. Tipo, eso no tiene mucho sentido, me parece. ¿Qué es esto? No, mira que tengo que bajar sola. Tiene pinta que no me va a acompañar. Pero este no es el lugar donde desperté en el sueño al principio. Ahora me entran varias dudas. ¿Por qué el tipo soñó con esto? Of course. And something tells me that the key is climbing these steps. There's tunnels all over this island. Given the size of this cave, there's gotta be other entrances. The passage continues further down. Might as well start with that. I ain't gonna squeeze in there. I'll find another way. If possible, I prefer not to ruin my uniform. Fine, fine. Go look for another entrance. I'll try my luck down below. Está loco que se va a bajar ahí solo. Acá había gente, hay alguien ahí. Bueno, recién pasó uno. Yo ni en pedo. Ni en pedo me mando acá sola. Ojito.
Eso se cayó para que no vuelva a pasar. Siempre pasa lo mismo en los juegos. Pasás y se cae algo para que no puedas volver. Qué casualidad, ¿no? ¿Qué es esto? Some kind of dream catcher. If I touch it, it'll turn to dust. A sad way to go. An old diary. En este volumen se mencionan las creencias de la tribu perdida. Veneraban a una entidad que les hablaba en sus sueños. Al parecer, la tribu entera desapareció en un sacrificio colectivo realizado a mayor gloria de la deidad. Pobre murió aplastado. These paintings must be several centuries old. No cargue la cosa. Bien, gané otro puntito. Acá es donde... la puerta de antes, claro. Time has weakened these structures. Esto se va a venir todo abajo. Y me va a cagar toda. I don't have time to search them all. Pero acá no es donde empecé yo, ¿o estoy loca? No, me parece que no. No era acá. What's going on here? Ojito. Piers. Keep your voice down. We're not alone. Llegamos para la fiesta. What have you got me into? We'll see. I'll go on. Try to go down on your side. Yeah, there's a passage. I'll meet you at the bottom. ¿Pero qué quieren hacer, gente? ¿Qué van a arrestarlos? ¿O quieren investigar sin que los vean? Porque la verdad que es bastante peligroso bajar. Yo me quedaría acá en altura viendo qué hacen, ¿no? No me puedo tirar. ¡Ay! Hay un cuerpo ahí. Van a sacrificar a uno o algo así. No, es su foto. Es él. A mass grave. ¿Por qué tiene una foto suya acá? A table for sacrifice? Qué asquito. Es el cuadro de él. El que se robó el ladrón, ¿no? Está el maldito. Acá es donde yo soñé. Tiene que ser acá. I can't breathe. Ataque de pánico. Algunas situaciones te van a entrar en pánico. Huye tan rápido como puede. Tengo que huir si tengo ataque de pánico. Hay otro camino ahí. No, damn it! I must find a way out of here. Ni me acordaba de eso. De los ataques de pánico. Is it my turn? Yes, it is time. You will soon be one of us, if your body and mind are ready. I dream of it every night. I have constant visions. I am ready. Good enough. Prove it to us. It's like in my dream. Exactamente.
seems to have been used recently. Probably some sort of ritual. Encontré esta daga en los túneles subterráneos de la mansión de los Hawkins. Su dueño la perdería cuando se fue con el resto de encapuchados. Ahí progresé en ocultismo, nice. I can't read Latin. No sé latín, pero bien que manoseaste el libro. O sea, se roba todo. Es un ladrón compulsivo el tipo este. Espera, quería ir para allá a ver si había otra cosa. You who sleeps, accept this dreamer under your immortal wing. Ya Cthulhu Nithsiha Fitagan. Grant him your flesh and accept his, so that his body and yours may be one. Yibithink Hupadk Cthulhu Bithinkor. Grant him your mind and accept his, so that his mind and yours may be one. Yeloig Hupadk Cthulhu Loigna. Grant him your dreams and accept his, so that the paths of your souls finally intertwine. Yor El Cthulhu Kashag. Let his soul guide you to us, just as your dreams guided it to you. Yor El Cthulhu Bogshug. Let your dreamers open the way. Bueno, Finally comes. pero déjame ver si encuentro algo acá. La Cthulhu Nafal Fatag. Salve Cthulhu. I feel him. You are gifted indeed. Not another word. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Pass through every part of you. Bring me. No sé por qué se meten acá abajo, honestamente. We pray. ¿No es mejor bajar cuando se vayan estos tipos? Muy turbio todo esto. Dead? This ritual killed him. Where's the sense in that? We are ready for the ceremony. No, What about your protege? de pedo no me vieron. His awakening is complete. He will join you shortly. No, acá no puedo pasar. Ah, sí. Pensé que iba a estar cerrado. ¿En qué te metiste, boluda? El policía. What are you doing here? I saw two odd-looking guys coming down. Seemed up to no good. No, este la va a palmar, ya me lo veo venir. What is this? An intruder! Oh, shit! Don't move! Police! Don't move!
I won't hesitate. Bradley, get back! Get back! You asked for it. Uf. No. Shouldn't have seen this. ¡Está vivo! Él es el que huyó de la escena esa, del incendio. It's caving in. I need to get out of here. Gente, juro que no me acordaba que el tipo estaba vivo. O sea, era algo importantísimo y me había olvidado. Para que vean, ¿no? Cómo es mi memoria de mierda. ¿Pero qué quedó encerrado? My leg. ¿Pero el policía la palmó? Creo que sí, ¿no? Lo remató. No, ¿y este quién es? Veo una luz. No, ViQueen, no vayas a apagar la luz. At last. Boludo. Qué mala suerte que tiene. Ah, ¿lo hospitalizaron? ¿Pero quién lo llevó por ahí? El tipo de la foto. El pelado turbio. ¿Por qué la gente que usa esos anteojos redonditos me da mucho... da como mucho miedo, no sé. He will survive. Strong subject. There, he's opening his eyes. You saved him, Fuller. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? ¿Ese no es el policía? Undo these straps. Whoa, go easy, my friend. ¿El que, ¿no es el que murió? Estoy loca. He killed you. Sí. Are you sure he's better? He was dead. Me too. We were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No. No creo que lo haya soñado todo, sí. ¿Te imaginas que todo era un sueño? What happened to me? Where am I? Bueno, gente, sé que tienen curiosidad por saber cómo sigue, pero hasta acá le vamos a dejar. Así ya la próxima continúo desde aquí mismo, desde la parte del hospital, donde parece que se va a poner la cosa cada vez más complicada. Sin más, les recuerdo que si les gustó el video, pueden dejar su like, su comentario y suscribirse al canal si no lo hicieron, para no perderse ningún nuevo video. Ahora sí, sin más, me despido y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.